presenta wowmx.tv. Me da muchísimo gusto poder saludar a Susana Echevarría. Ella es la coordinadora de la edición de un libro bien interesante que acaba de salir bajo el sello de Alias Editorial, un libro sobre dibujos eróticos de un director de cine muy conocido a nivel mundial, muy reconocido también por su trabajo. De él vimos basado en su historia, vimos una película de ficción, aunque parece que tiene que ver con cosas reales que él tuvo pues digamos, una estancia larga, una producción intensa en México. Una de sus películas fue Viva México. Estamos, por supuesto, hablando de un cineasta que cada vez conocemos más. Hace poco también, relativamente poco, vimos una exposición en Vanguardia Rusa en donde se expusieron una serie de dibujos eróticos. Y para hablar de este tema, de lo que representó, de por qué hacerlo en este momento, estoy platicando y voy a platicar con Susana Echevarría para que nos diga de qué misterioso personaje estamos hablando en este momento. Bueno, ¿Cómo pues estás, gracias. Susana? Bien, Cuéntamelo bien. todo. Gracias por invitarnos. Nos emociona mucho publicar este libro que nos tardamos bastante tiempo en hacer, porque es un libro, como vas a ver, pues muy complejo, pero al mismo tiempo muy interesante y muy rico. Y se trata de los dibujos eróticos de Sergei Eisenstein, pues gran director de cine. Es autor de las películas pues El acorazado Potemkin, Octubre, Iván el Terrible, Alexander Nevsky, y en México hizo una película que se llama Que Viva México, que nunca terminó. Y como dices... Conocido mucho por su cine, ¿no? Claro. Pero hemos venido conociendo, digo, hemos venido como comunidad, hemos conocido más y más. Pienso en esta película de Einstein en México, en Guanajuato, ¿no? Ficción, pero que al final de cuentas las y los especialistas mencionan que, bueno, algo pasó en México con Sergei, que se le activaron, pues, dentro de esa locura creativa, pues se le activó otro chip, y parece que muchos de los dibujos eróticos se realizaron aquí en México. Sí, de hecho, bueno, él llegó a México en principio de los años 30, venía de Estados Unidos, y aquí en México él dice que tuvo como una suerte de catarsis, y aquí fue donde volvió a dibujar muchísimo y volvió a entrar en contacto con toda la parte gráfica de su obra, ¿no? Porque a Eisenstein se le conoce sobre todo por su cine, también porque fue un gran crítico y un gran, digamos, teórico. Escribió mucho sobre la teoría del montaje, pero él era un gran dibujante y dibujaba muchísimo, ¿no? Y dibujaba mucho, digamos, escenografías para sus películas, storyboards, vestuarios. Él tuvo sus inicios en el teatro, entonces todo lo que imaginaba, toda la parte plástica, digamos que la plasmaba en dibujos, ¿no? Y su obra gráfica es enorme, se cuentan, creo que son como más de 5,000 dibujos los que
están hoy guardados de Eisenstein, pero dentro de todos estos dibujos hay una parte que es menos conocida, que es la de los dibujos eróticos. Y que por fortuna se conservaron, porque habría que decir que esos dibujos los guardó la esposa, ¿no? Exactamente. En su momento, y parece ser que se guardaron y ahí quedaron, ¿no? Para la posteridad, pero bien los pudo haber roto, quemado, escondido más. Claro, lo que pasó es que al morir Eisenstein, su viuda separó los videos de los dibujos, digamos, que eran los dibujos que ella consideraba obscenos, porque no quería comprometer la reputación de Eisenstein, ¿no? No solo, digamos, por temas en general, son dibujos sexuales muy explícitos, y entonces ella separó todos estos dibujos, los dibujos que no eran obscenos, los dio a los archivos estatales, y todos los dibujos que tenían una vertiente erótica o provocadora se los legó a Mosvin, que fue su camarógrafo, que era el camarógrafo de Eisenstein. Y entonces estos dibujos se les conocía como parte de la colección Mosvin. Obviamente, al morir Mosvin, pues quedaron todos estos dibujos. Una parte se los quedó el Hermitage, otra parte los pusieron a la venta, los compraron coleccionistas particulares. Déjame abrir porque, bueno, Sí. no es la mejor para abrirla. Voy a abrir la portada para que podamos estar, pues, hablando un poquito de esto. Perdón que te interrumpí, pero esta es la portada. No. El libro ya está a la venta, ¿verdad? El libro ya está a la venta en la página de Alias, en Kurimatsuto Libros y también en las principales librerías de la República. Y además es una cosa bien interesante porque ya nos hablarás un poquito más adelante de esto, pero yo vi la presentación, o sea, vi la expectativa que tuvo la presentación y vi que la presentación les fue muy bien, ¿no? Vaya, en plena pandemia, rebrote de la pandemia, Omicron, y sin embargo la gente estaba muy emocionada. Yo detecto mucho, hay mucha prensa especializada, pero también mucha prensa de cultura. Veo que la gente está como muy, él es ser gay, y estos son solo una pequeña muestra, ¿no? De los dibujos. No sé si tienes este dibujo ahí en el Kit Press, pero es muy bueno. No sé si lo alcanzas a ver. Ah, mira, esa foto es aquí en México, supongo. Es aquí en México, él posando en un cactus. Con una forma un poco fálica. Algo fálica, pero es muy chistoso, ¿no? Oye, pero a ver, perdóname, te interrumpí, nos decías que, bueno, estos dibujos están como en varias colecciones. Entiendo que el libro que ustedes están presentando tienen dibujos de dos colecciones muy importantes. Una del Hermitage, ¿no? Que es como donde está como casi toda la colección, pero otra parte está, entiendo, en la colección del Museo del Estanquillo Carlos Monsiváis. Eso, Sí. ¿Sabemos cómo llegaron los dibujos a la colección de Carlos Monsiváis? Parece que son dibujos que también hizo en México. Entonces, él le regaló estos dibujos a un amigo que los guardó, y no sé exactamente después cómo llegaron a Monsiváis, pero sí sé que es una parte de los dibujos que se quedaron en México y no se llevó o no fueron hechos en Rusia a su regreso, ¿no? Ah, es decir, se quedaron aquí nunca salieron aquí. Exacto, ajá. Qué interesante. Oye, y en cuestiones de, pues, editoriales, de derechos, ¿cómo fue que dijeron, bueno, vamos a sacar este libro, que seguramente me decías que se tardó como en cocina, pero ¿cómo fue la empresa editorial? Porque no es cualquier cosa, ¿no? Sobre todo en cuestiones de Pues derechos. realmente yo creo que lo que dices de que causó mucha interés la presentación y tal, yo creo que por dos cuestiones, ¿no? Uno porque es Eisenstein, ¿no? Entonces, digo, claro, es una gran figura del cine, pero también fue que él vivió en México, muchos de estos dibujos los hizo en México, entonces pues ahí tenemos como una conexión más cercana, y claro. el hecho también de que son dibujos íntimos, o sea, son dibujos que él hacía para él mismo, ¿no? No era para... Y son como
dibujos que pues sí abren una ventana al pensamiento de Eisenstein, a sus intereses, a sus preocupaciones más íntimas, a sus preocupaciones también estéticas, plásticas, y en ellos se ven reflejados muchos pues de las investigaciones que él estaba haciendo, ¿no? En ese momento. Oye, y digamos que de esta colección o de estos dibujos publicados en este libro, en la edición de México, que ustedes están sacando, no quiero un porcentaje ni mucho menos, o sea, hay dibujos, digamos que específicamente homosexuales, ¿no? Explícitamente homosexuales, de los hombres, pues, y hay otros con mujeres y otros que dan como a la imaginación, quién sabe qué pasó ahí, ¿no? Seguramente una orgía o algo así, se ve que se divirtió mucho, o tenía muy buena imaginación. Pero quisiera yo como preguntarte de toda esta colección, ¿cuántos dibujos están publicados en el libro? Son 155 dibujos. Y de esos 155 dibujos, ¿como cuántos crees, más o menos, que son como explícitamente homosexuales? Híjole, eso sí no sabría decirte porque me costaría trabajo. También hay que decir que, digo, son muchos, ¿eh? Sí. Son muchos, y también, digo, no solo son escenas, bueno, de heterosexuales, homosexuales, pero también hay escenas interespecies, zoofílicas, claro. con los mitos antiguos, mitos griegos. Digamos que sí exploró todas las, digamos, tiene un dibujo que se llama Fucking According to the Best System, ¿no? Entonces creo que eso habla mucho de toda su búsqueda, porque creo que sí se imaginó la gama completa de todas las posibilidades. Oye, y durante la presentación hubo cejas levantadas. A lo mejor en el 2022 suena como un poco loco, pero a ver, quien quiere ir a ver, pero quiero decir, hubo gente que se sorprendió, quizás, mira, no sabía esto, ¿no? Híjole, es que es difícil decir porque con los cubrebocas y tal ya no puedes ver las expresiones de la gente. Lo que yo sí noté, pues que había digo, que sí hubo mucho interés. No creo todavía que haya, no sé, yo diría que tampoco así es que haya causado escándalo tampoco, porque... Claro. Pero pues no sé, te digo, me cuesta trabajo saberlo por los todos tenían el rostro cubierto. Pero Oye, para volver a lo que decíamos, justo digo, con respecto a la homosexualidad y tal, y cuando Einstein dice que él sufrió una verdadera catarsis gráfica cuando estaba en México, yo creo que tiene que ver mucho con el hecho de que en México se sintió libre, ¿no? Y en México se sintió libre, lleno de nuevos recursos, de nuevas inspiraciones plásticas. Y tenemos que acordarnos que él estaba viviendo pues la época de una gran represión en Unión Soviética. Por otro lado, en la Unión Soviética lo acusaban de capitalista, en Estados Unidos lo acusaban de comunista. Creo que cualquier cosa que hacía de alguna manera lo estaban así, lo tenían muy mirado en la lupa, etcétera. Y habría que decirle justamente a la gente, encontró este espacio de libertad, y entonces pues creo que ahí también fue una razón de por qué fue tan prolífico aquí, ¿no? Claro. Y habrá que decirle a la gente que no importaba el país, en ese momento la homosexualidad no estaba bien vista en ningún lado, ¿no? Ya no hablemos de la bisexualidad, ¿no? En general, la sexualidad, ya no hablemos más bien de la bisexualidad o de la homosexualidad, pero sí la homosexualidad en definitiva no era bien vista en ningún lado. Bueno, y aparte en la Unión Soviética, pues te mandaban al Gulag, ¿eh? No era así de que, no era de broma. O sea, quizás la esposa también hizo eso, pues de alguna u otra forma también protegiendo, no claro, enterrar la memoria, pero no, para que no pasara. Sí, porque estuvo protegiendo su reputación hasta su muerte, ¿no? Oye, y gráficamente, ¿qué implicó la selección? ¿Cómo fue que dijeron, bueno, a ver,
este sí, este no, de toda esta... La verdad fue un proceso de selección muy largo porque, como te digo, hay muchos dibujos eróticos dentro de los dibujos. Damián Ortega, que es el director del editorial, hizo la selección de los dibujos. Lo que se procuró hacer es, dentro de estos dibujos eróticos, digamos que hay como algunas series, se pueden como notar algunas series o algunas líneas, ¿no? Claro. Entonces se procuró como que de cada serie o de cada línea tener como suficientes dibujos que mostraran esas pequeñas colecciones, ¿no? Por ejemplo, está la serie de los marineros, está la serie del cine, está la serie de mitos antiguos, ¿no? Entonces, se trató de que hubieran suficientes dibujos de cada pequeña línea para dar una idea de los demás. Y que te habla también de las obsesiones, ¿no? Y de las filias y a veces hasta también de los miedos, ¿no? Claro. Del autor en este caso. Sí, además, bueno, cuando vean los dibujos van a notar que, por ejemplo, se pueden ver muchas cosas importantes para Eisenstein, ¿no? Como por ejemplo su influencia de Freud, ¿no? Esta concepto de dualidades, de eros y tánatos, de la muerte y la violencia y el sexo y el amor, del inconsciente, los deseos reprimidos, de los tabúes, todo eso aparece muy claramente en los dibujos. Qué bueno que agarras esta parte, que retomas esta parte pues de la muerte y de la vida del Eros y Tánatos, porque pues al final de cuentas eso es el sexo, ¿no? El sexo mueve al mundo, eso creo que todo el mundo lo sabemos, o esperaría que todo el mundo lo supiera. Sí, pero... en este caso también es como una fuerza creativa, en el caso de Einstein, ¿no? El dibujar esas escenas, etcétera. ¿Qué próximas presentaciones vienen? Digo, sé que esta muy reciente que tuvieron en la Galería Curemancito fue como muy buena, pero si tienes, digamos, como presentaciones planeadas próximamente, digamos. Híjole, es que ahorita no tenemos, para este libro ya fue el domingo, entonces fue es que ahora sí, pues con el contexto y las contingencias y tal, está un poco complicado organizar tantas presentaciones. Entonces la presentación fue el domingo, pero me parece que se puede ver en línea. Si nos puedes presumir un poquito el libro. Claro. Para que la gente se dé un poquito cuenta del libro físicamente. Porque es un libro muy, muy bien bonito y lo que intentamos hacer, este dibujo, por ejemplo, que tenemos acá, es Sócrates, ¿no? Aquí tenemos un dibujo pues que remite más a la guerra, a todo el periodo. Oye, ¿y el formato obedece al tamaño original del dibujo? O digamos que... Lo que quería decir es que lo que tratamos de hacer es darle al papel, le dimos al papel el mismo color que tiene el papel de los dibujos, para que pareciera realmente que estuviera trazado ahí mismo. Y de hecho, casi todos los dibujos son monocromáticos o con 2 o 3 colores. Y están hechos con lápiz, casi todos. Entonces lo que quisimos dar es como este efecto justo de la línea y del lápiz en el papel. Claro, y además me imagino, si en la cámara, que con todo lo bueno o lo malo que puede ser, detecta con tanta nitidez, me imagino que en el libro es impresionante la calidad, ¿no? Y la textura, ¿no? Y además de tener un formato grande, ¿no? Que te permite pues, sí, ver con detalle. Te voy a mostrar uno de los dibujos que hizo en México. Oye, vi que tiene textos, los textos de... Bueno, ahorita me cuentas un poco. Ah, miren, eso es algo que yo les iba a contar. Ya saben que a mí me encanta la historia LGBT y resulta ser que ese sello es de un hotel que ahí sigue en Plaza de la Reforma. Es el Hotel Imperial. Sí, que me encanta. Entonces él hacía sus dibujos en las hojitas que te daba el hotel. Porque ahora creo que ya no dan, pero antes sí daban, porque la gente escribía, claro, habría que ubicarse en un periodo de espacio-tiempo. ¿Estos cuántos fueron? Digamos que esta es en la Estancia de México, que fue en 1930, 32.
ponían un montón de hojas porque la gente escribía mucho, ¿no? Y en este caso, sí, eso quería, qué padre que están, porque ese sello del hotel es como cuando pasen por el Hotel Imperial que está donde estaba la glorieta de Colón, porque ahora ya no hay Colón, está en la mera esquina y ahí sigue, sería hasta como... De hecho, en el sello viene ¿La dirección? Viene la imagen de Colón, que ya no está. Ah, mira. ¡Guau! Ese hotel, así como ustedes lo ven en el sello, ahí sigue. La escultura ya no está, pero el hotel sí. Sería interesantísimo, ya me acabas de dar una idea de ir a preguntar al hotel si deben de tener los registros para saber en qué habitación estuvo Einstein y saber, pues no, esa vibra que quedó ahí, porque estuvo un ratito en esa habitación y todo lo que se plasmó en esos libros. ¿De quiénes son los textos? Estaba yo viendo que tienes textos ahí en el libro. Te quería mostrar, este es otro, por ejemplo, y este ya no está aquí en la Ciudad de México, está en una hacienda, en la hacienda donde se fue a filmar. ¡Guau! Y no, justo sí. Aquí también reproducimos el azul, que eran unas hojitas azules, y entonces aquí también, ¿no? Respetamos el color original de esas hojas. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Hay mucha gente que se emocionó, ¿sabes? Cuando yo puse el post así de, vas a ver la presentación, yo lo quiero. Y la idea es, dije, bueno, si ellos están emocionados y yo estoy emocionado, pues hagamos esta charla con la gente de la editorial. Yo te agradezco de verdad muchísimo. ¿De quiénes son los textos? Vi que tienes textos. Los textos son, el primer texto es de una autora rusa que trabaja en la colección de dibujos del Hermitage, wow. Que escribió este texto para este libro. Wow. Y el segundo texto es de un historiador del arte francés que se llama Jean-Claude Marcadet, que es un especialista en las vanguardias rusas. Para que su texto es muy interesante porque también aborda como todas las influencias que estuvo Einstein, que se pueden ver en los dibujos, y también obviamente el tema pues más ambiguo de su homosexualidad. Claro. Qué bueno que para nosotros era súper importante, para mí era súper importante hablar contigo, platicarles de este libro, porque al final de cuentas alguien decía, es que ¿qué importa? Los artistas son artistas. No, yo sí, no, sí importa. Sí importa la represión, sí importa si fue bisexual, sí importa si fue predominantemente homosexual, ¿no? ¿Por qué pintó, por qué dibujó esos dibujos, por qué realizó esos dibujos? No, y saber también que a él le interesaba muchísimo el tema de la sexualidad. De hecho, iba en Alemania, creo que acudió a un instituto no puedo pronunciar el nombre porque está muy largo, y era un tema que realmente le intrigaba mucho y que estuvo investigando toda su vida. Entonces también es muy interesante adentrarse en ese lado de Einstein que conocemos menos, ¿no? Bueno, en sus películas también, claro. Toda esta, digamos, contraste entre la violencia y la sexualidad, la violencia y el sexo sí está muy presente, ¿no? No, y además los especialistas mencionan, piensan en el acorazado, los cañones, las tomas de los soldados, ¿no? Todos son, bueno, ¿no? Hombres sí. Por todos lados, eso también te habla y por ejemplo, no sé si también en muchas películas tienen referencias a la iconografía cristiana, ¿no? Y a esta figura de San Sebastián. Tan icónica y es un recurso como tan utilizado, ¿no? Por cierto, claro. Va a ser su fiesta. Nada más que lo hizo antes que todos, ¿no? Porque claro. Salen estas figuras de hombres desnudos, amarrados, torturados, martirizados, y que tiene también una vertiente muy sexual. Pues yo no sabes cómo agradezco la oportunidad que nos diste, Susana Echevarría, pues editora, cuidadora de esta edición de dibujos eróticos de Sergei Eisenstein, que lo busquen en librerías, y si no, se metan a la página de Alias, así lo buscan, ¿no? Alias Editorial. Sí. Y ahí lo pueden pedir, ahí envío a toda la República. Sí. Pues muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, muchas gracias a ti y sigamos en contacto. Sí. Gracias. Bye. Bye.
wow, mx.tv.